Buenas tardes para cada uno de ustedes. Eh, Voy a iniciar dando una clase acerca de la fisiopatología articular y los traumatismos articulares. Eh, Vamos a hablar sobre este tema que consiste en que principalmente de manera general vamos a iniciar hablando de los tipos de articulaciones. Podemos mencionar las articulaciones como la cenartrosis, que son articulaciones que no poseen movimiento como tal, las ampliartrosis, que tienen un escaso movimiento, y las diartrosis, que tienen un rango de movimiento completo. En este caso sería, por ejemplo, la articulación del hombro, o la articulación de las muñecas también tiene un muy amplio rango de movimiento. Decimos que las articulaciones están compuestas por varios componentes que importantes para su función tienen que estar íntegros, y sería la epífisis de los huesos. Hablamos en una cápsula articular también, y decimos que existen ligamentos intraarticulares en determinados tipos de articulaciones. La membrana sinovial, que contiene el líquido sinovial, que este va a ser muy importante, un componente muy importante, como veremos más adelante, acerca sobre diversas patologías que se puedan encontrar a nivel de diversas regiones del cuerpo. Hablamos de los tipos de tejido cartilaginoso que existen. Hablamos sobre el fibrocartílago, que en este predomina el componente fibrilar. Podemos mencionar que está contenido en la articulación de la rodilla. Podemos encontrar también en los discos intervertebrales y en el rodete glenoideo de la articulación glenohumeral. También tenemos que hay cartílago elástico. Es abundante en fibras elásticas, como el cartílago de la oreja, la epífisis, y el cartílago de la faringe. Decimos también que hay cartílago hialino o articular, y este tipo de cartílago, como generalidad, presenta que es un componente de la matriz hidrófila. Es la más abundante en el organismo. Está presente, por ejemplo, en la nariz, en la parrilla costal, y es muy importante que es avascular, es aneural y linfático. Y esto constituye la placa fisaria que permite el crecimiento de los huesos largos. La composición del cartílago hialino, que es el más importante o sobre el que nos vamos a centrar, se dice que tiene un componente celular y un componente extracelular. El componente extracelular está compuesto principalmente por agua, que forma un 60-80% de su componente total. Las macromoléculas estructurales, que pueden ser macromoléculas como el colágeno, las proteínas no colágenas y proteoglicanos o mucoproteínas. Este conjunto en sí proporciona el 20 al 40% del total de los componentes. Y hablamos que, por ejemplo, el agua tiene una función muy importante, y vemos cómo compone la mayor parte de de ese cartílago. Decimos que le proporciona elasticidad, le proporciona resistencia y disminuye el índice de fricción. También aumenta la lubrificación articular y aumenta y promueve la difusión de nutrientes hacia el cartílago y a los condrocitos. Principalmente es formado por colágeno tipo 2 en un 90%. Está mejor capacitado para colaborar con una adecuada hidratación, y tiene una gran resistencia a la tensión y el cizallamiento. Tenemos que los proteoglicanos o mucoproteínas son formados por agregados de monómeros con cadenas laterales de glucosaminoglicanos, como el condroitinsulfato. Es el más abundante, el queratansulfato y el dermatansulfato. La interacción entre moléculas de colágeno y proteoglicanos en la matriz extracelular contribuye a tener características como la rigidez, la fuerza y la adhesividad del cartílago articular. Además, contribuyen a controlar el flujo de agua y permitir su atrapamiento, que se desaloja en compresión y atrae por su carga negativa. Esto permite entonces un mecanismo básico de función de la articulación, que es facilitada por el colágeno tipo 2 y por las proteínas proteoglicanos o las mucoproteínas. Esa es una estructura general de lo que mencionábamos anteriormente. Hablemos de las proteínas no colágenas, que podríamos mencionar a la fibronectina o la ancorina. Estas mantienen la relación entre macromoléculas y condrocitos. Junto con los proteoglicanos ayudan a mantener la elasticidad frente a la compresión, además de contribuir al
a la lubrificación de la articulación. Los condrocitos, que son el componente celular de la articulación, tienen un origen mesenquimal y son encargados de producir y mantener la matriz extracelular estimulado por la carga y el movimiento de la articulación. También decimos que tienen un metabolismo reducido con escaso consumo de oxígeno. También predomina la glucólisis y el metabolismo anaerobio. Y el condrocito maduro cesa su actividad mitótica, excepto en diversas patologías que alteran esta regulación. Los factores de crecimiento presentes en el cartílago articular podemos encontrar factores de crecimiento específicos y la función que tienen dentro del cartílago articular. Mencionando el factor de crecimiento derivado de plaquetas, participa específicamente en la reparación de las laceraciones del cartílago. Y, por ejemplo, el factor de crecimiento transcriptase beta, estimula la síntesis de peptidicanos. Y hablemos sobre la fisiología del cartílago articular. Entonces podemos decir que tiene principales actividades como una actividad metabólica, que es la sustitución de glucosaminoglicanos, que es muy reducida, muy acelerada, por lo menos un 50% menos, y el colágeno es un 50% cada 10 años, que es más prolongado. Y hablemos sobre la función de nutrición, que es a partir del líquido sinovial, por difusión o convección. También se estimula la producción de cartílago hialino y por constante, por consiguiente, la actividad física va a ser un eje principal para la estimulación y la adecuada protección de este cartílago. Decimos que este cartílago tiene una estructura que está conformada por 4 capas, que iniciamos con la capa superficial, que es una lámina splendens. Está conformada por condrocitos alargados, que son metabólicamente poco activos y también están ordenados en paralelos a la superficie. La capa interna o la capa de transición son células redondeadas que tienen un mayor metabolismo, son de fibras más gruesas y están entrecruzadas eh, sin par. Decimos que también hay una capa profunda o una capa radial, que son células en disposición de columnas perpendiculares a la superficie y con capas gruesas y abundantes, y la matriz extracelular tiene mayor cantidad de colágeno. Hablamos sobre una línea de la marea, que es la tag mark, que es la línea ondulada o la línea ondulada y basófila, que divide entre la capa profunda y la capa de cartílago calcificado, que posee un menor número de células y también tiene como función de unir el cartílago al hueso subcondral por anclaje de las fibras colágenas. La propiedad biomecánica del cartílago articular, decimos que el comportamiento viscoelástico es lo que permite transmitir amortiguar las cargas. Por lo tanto, el contenido de la matriz extracelular es fundamental para mantener esta característica viscoelástica, y también optimiza el deslizamiento entre ambas capas articulares y amortigua la fuerza de deslizamiento, la lubrificación, y también evita el desgaste de la superficie articular, como habíamos mencionado. La membrana sinovial, que es el componente que envuelve al líquido sinovial, básicamente lo produce, es una capa lisa y brillante que segrega al líquido sinovial, elimina los productos del desecho y participa en la nutrición del cartílago y la reparación de los ligamentos intraarticulares. Este es un tejido lleno de diversas patologías, tales como por ejemplo la sinovitis o enfermedades inflamatorias, pueden ser agudas o crónicas. En la estructura de esta envoltura podemos decir que se divide en dos capas principales, la íntima y la subíntima, y la capa íntima a su vez está en contacto con la superficie articular y la subíntima está muy vascularizada y hay linfáticos y fibras propioceptivas en esta. Y podemos decir que esta estructura modifica sus propiedades en respuesta a lesiones tales como aumento de la vascularización, aumento de la celularidad o cambios en la permeabilidad. Líquido sinovial, que es el producto de la membrana sinovial, es un filtrado del plasma regulado por la membrana sinovial, que básicamente tiene poros que son permeables a proteínas de más de 150.000 Daltons, como el fibrinógeno y el complemento. Por eso no existen propiedades de complemento dentro de este líquido y no hay una tendencia a la coagulación dentro de este complejo. Podemos decir que también sus características varían respecto a las regiones de la membrana sinovial. Decimos también que las proteínas del líquido sinovial
Las principales son compuestas por el ácido hialurónico, la lubricina y la fibronectina. El ácido hialurónico nos confiere alta viscosidad y la lubricina nos confiere un bajo coeficiente de fricción y la fibronectina una adherencia celular importante. Características del líquido sinovial según un análisis de este mismo podemos analizar el color, la cantidad de leucocitos que pueden estar contenidos en él, las proteínas también, los niveles de glucosa que también están en el líquido sinovial y también características generales como el color del líquido en sí, la leucocitosis, las proteínas y la glucosa, como habíamos comentado, dependiendo de las características, puede ser inflamatorio, purulento o hemorrágico. Lesiones condrales y osteocondrales. Una lesión condral se dice que es una lesión que afecta a la superficie articular directamente y una lesión osteocondral además afecta al hueso subyacente, lo cual tiene implicaciones en la manera o en la fisiología de su reparación, por lo cual lo veremos más adelante. Los tipos de lesiones condrales, podemos decir que existen lesiones condrales indirectas y lo principal que tenemos que reducir es su exposición al aire, pero en este caso sería indirecta eh, por el daño que ocurre tras una lesión abierta por alteración de la matriz extracelular y se dice que puede suponer la muerte de los condrocitos o puede ser por derrame sinovial o hemártoros cuando existe hemorragia, por aumento de la presión articular, por una disminución de la producción de ácido hialurónico, puede haber una liberación de enzimas lisosomales, también una reducción del cambio de nutrientes, puede existir irritación de la membrana sinovial, existen cuerpos libres o detritus cartilaginosos, existe una lesión mecánica directa y una indirecta por irritación de la membrana sinovial. Existen lesiones directas que podrían ser la contusión y la lesión condral. La contusión se dice que la fuerza de impacto es superior a las cargas fisiológicas y aparece edema y con alteración de la matriz extracelular. Puede haber destrucción de los condrocitos también, se reduce la mecánica de la articulación y en una lesión condral, por ejemplo, puede ser por abrasión, laceración o fractura. Pese a la lesión no hay respuesta adecuada habíamos mencionado que es estructura celular porque es un tejido neural y avascular. Por factores inherentes a los condrocitos como su baja densidad y la limitada actividad mitótica, y los factores relacionados con la matriz extracelular también importantes como el obstáculo para la migración de las moléculas que no existe, sino básicamente es casi un medio apartado de los demás. En una lesión osteocondral decimos que la profundidad de la lesión es mayor, por ejemplo hasta el hueso subcondral, hay una afectación y si se produce inflamación reparativa procedente de los huesos del hueso subcondral, eso quiere decir que hay nutrientes y factores inflamatorios que promueven y desarrollan la reparación de los tejidos a nivel naciente del hueso, y llega a alimentar el cartílago por el hueso que está subyacente a esto. Vemos también que la presencia del hematoma que favorece la migración de fibroblastos, de células mesenquimales y síntesis de la matriz extracelular. También este tejido de reparación posee características sensitivas anormal. Por ejemplo, pueden aparecer en una reparación anormal colágeno del tipo 1, que no sería el esperado en este caso, sino estaríamos esperando que se encuentre normalmente el colágeno tipo 2. Se encontrarían también los proteoglicanos serían sustituidos por otro tipo de proteoglicanos, los cuales no tendrían la misma funcionalidad. Este tejido sufre degeneración precoz y favorece el deterioro del tejido adyacente, ya que cambia sus características y sus propiedades, lo cual hace que no tengan la misma funcionalidad que el tejido original. La clínica básicamente podemos darnos una gran idea acerca de el estado general de nuestro paciente por los signos que podemos observar y los síntomas que nos puede referir, de relaciones de partes blandas asociadas también, de que son muy importantes. Decimos que muy importante es la clínica del dolor, ya que puede ser por traslado de carga al hueso subcondral, lo cual puede provocar una molestia mucho mayor y una irritación.
más importante. Puede haber un derrame articular que puede ser un derrame condral en el martros o un osteocondral, un lipohemartros por la migración de gotitas de grasa de la médula ósea. También puede existir una limitación funcional por el dolor y el derrame articular. Y podemos encontrar también bloqueos articulares si hay cuerpos libres dentro de la articulación. El diagnóstico principalmente es la anamnesis y la exploración física, ya que esto nos da la mayor parte del proceso y el mecanismo de la lesión, lo cual nos va a dar también una idea acerca de los métodos que tenemos para su resolución, lo cual podríamos iniciar con la anamnesis y la exploración física exhaustiva, lo cual nos va a llevar a que podamos necesitar interpretar y solicitar adecuadamente los exámenes paraclínicos de los cuales tenemos a nuestro alcance. Podemos mencionar la radiografía simple de hueso, en este caso de la rodilla, tiene una escasa utilidad porque solo ofrece vistas de las superficies óseas, sin embargo no el componente ligamentoso ni articular más específico. Y también decimos que en caso de que existan lesiones y estemos no tan seguros de, de la forma que tenga esta y el abordaje que sea necesario, podemos pedir una tomografía computarizada cuando hay algún tipo de afectación ósea que queramos corregir y tener una idea exacta de cómo es que está la situación por dentro de la articulación. También podemos que si hay lesiones de localización precisa y un grado de extensión significativo, podemos realizar una resonancia magnética de rodilla, lo cual sería un estudio para cuando existen afectaciones ligamentosas al inútil, pero el examen en sí, el que no tendría ninguna dificultad o ningún, casi por lo menos muy reducido el rango de falla sería la artroscopía, lo cual implicaría una inspección visual directa de la articulación de manera expuesta. El tratamiento se debe tomar la profundidad del defecto, la madurez del tejido afectado, la localización dentro de la articulación. Decimos que lo principal es evitar su exposición al aire. Hay que evacuar el derrame si este existe. Hay que proteger contra la carga de la articulación. Hay que tratar síntomas asociados, como lo es el dolor, y esto puede ser manejado con antiinflamatorios no esteroideos. Evitar la inmovilización es muy importante rígida y prolongada, ya que esto puede provocar daños que nos puedan perder el rango de movilidad adecuado de la articulación, como antes de la lesión. Y puede ser necesaria la realización de cortes libres. El tratamiento quirúrgico puede ser de extracción anatómica y la síntesis estable. El abordaje artroscópico también es viable. La provocación de la respuesta reparativa por colocación de injertos autónomos o de aloinjertos también es una opción, y los implantes de condrocitos también. Las lesiones capsuloligamentosas podemos decir que es un tejido rico en colágeno tipo 1, es predominante de fibras de elastina y fibronectina, tiene un escaso número de fibrocitos, así como a diferencia de la anterior, aquí sí es muy importante el colágeno de tipo 1, no el 2 como en el cartílago bailarino, ¿verdad? Entonces la función por ejemplo, de este tipo de cartílago y de este tipo de colágeno y de estos otros componentes tienen como funciones el comportamiento elástico de la articulación, lo cual permite unir huesos entre sí y proporciona una mayor estabilidad articular, como vemos en la articulación de la cadera, de la cantidad de ligamentos que necesita para mantenerse estable y para una propiedad de propiocepción en caso de rotura o lesión de estos ligamentos. Tenemos los tipos principalmente que sería el articular y el extraarticular. Hablemos del articular, que su lesión se puede reparar. La remodelación y la maduración dura hasta un año. Y el intraarticular, decimos que las lesiones no cicatrizan espontáneamente y este proceso es impedido por el líquido sinovial. Y como decíamos, básicamente no podemos de alguna manera intervenir, ya que está dentro de la cápsula sinovial. Eso no permite que naturalmente pueda haber una resolución espontánea. Hablemos sobre esguinces, podemos mencionar que se define como la elongación o ruptura de un ligamento debido al estiramiento súbito en el que se supera su máxima tensión.
La etiopatogenia pueden ser intersticiales y de la unión. Pueden ser producidos en el cuerpo del ligamento, traumatismos de baja energía y de la unión, que sería a nivel de la inserción del ligamento del hueso. Traumatismos de alta energía, abulsión simple o fractura o por arrancamiento de la inserción ligamentosa del hueso. Los grados de lesión ligamentosa de grado 1 es un esguince leve, el cual implica una deformación plástica con microroturas, pero no existe una laxitud al momento de la exploración física. El grado 2 es un esguince moderado que existe presencia de roturas y focos hemorrágicos macroscópicos y sin embargo se conserva la continuidad ligamentosa al igual que en el tipo 1 y no hay laxitud. Y en el esguince tipo 3 podemos hablar que hay una grave rotura ligamentosa, hay una discontinuidad ligamentosa y una laxitud evidente al examen físico de la articulación. En la clínica del grado 1 podemos encontrar que existe dolor en la palpación local al forzar el ligamento, pero no hay laxitud. En el grado 2 decimos que hay un dolor más intenso al anterior y aparece edema e inflamación local moderada. En el grado 3 existe dolor en la palpación local, el dolor no aumenta con maniobras de estrés articular. Y si hay laxitud articular, como bostezo en la placa de la radiografía, decimos que existe edema e inflamación local. Un momento, por favor, compañero. Decimos, gracias. Para continuar, decimos que también existe edema, hay una inflamación y un hematoma local. Diagnósticos de gramos 1 y 2 podemos hacerlo con una radiografía normal. Y, por ejemplo, es muy importante que también valoremos la anamnesis y hagamos una exploración física. También se destaca la estabilidad articular. Decimos que se puede hacer una resonancia magnética estándar que se aprecia en este edema e inflamación intrasustancia. Se mantiene la continuidad de las fibras también. En el grado 3 es el grado más severo, porque hay maniobras de estrés positivas y en la placa se observa el bostezo articular. En una resonancia magnética, falta de continuidad del ligamento podemos observar también. Podemos ver aquí el esquema de tratamiento de los esguinces según su gravedad. Este cuadro lo podemos encontrar en el libro. El grado 1 es leve, el grado 2 es moderado y el grado 3 es grave. Y el tiempo, por ejemplo, al inicio, cuando es el grado 1 o leve, hay frío local, hay analgésicos y antiinflamatorios asociados. También se puede utilizar vendaje adhesivo elástico durante los 15 días. Es importante la fisioterapia. Y el grado 2 o moderado tiene que haber una inmovilización durante 3 a 4 semanas y una contención elástica también, un vendaje enyesado y una órtesis estabilizadora. También tenemos tener que ir asociado a un antiinflamatorio, un esteroideo y muy importante de igual manera la fisioterapia. También hablamos del grado 3 o el grado grave, que es una reparación quirúrgica precoz menor de 4 días, es un vendaje enyesado durante 4 semanas y una fisioterapia. Las complicaciones sería una reparación deficiente, una reparación excesiva y, por ejemplo, en el primer caso de la deficiente sería por una falta de estabilización o una lesión grave de partes blandas y una laxitud e inestabilidad articular. En cambio, en la reparación excesiva, se puede producir en lesiones graves, en infecciones, en cirugía extensa, en movilización prolongada. Y en el caso de la reparación deficiente, el tratamiento sería la fisioterapia para mejorar la estabilidad articular. Quirúrgico sería para la reparación por retrenzaje o refuerzo o reconstrucción. En cambio, el tratamiento de la reparación excesiva sería la fisioterapia para mejorar la estabilidad articular.
la movilización, la bajo anestesia para también la movilidad y o la artrólisis se confirma circunstancias. La inestabilidad articular la podemos ver como un tipo de luxación, que es la pérdida de contacto normal entre superficies articulares. La clasificación por grado de inestabilidad podría ser una luxación, que es la pérdida permanente de contacto, y se em, trata por medio de reducción. La subluxación sería la pérdida parcial de contacto y se usaría una reducción espontánea. La fractura luxación es cuando anteriormente a esto hay una fractura asociada. La clasificación por tecnología puede ser congénita, aguda, crónica, antigua o inveterada, una residuante o una habitual. La clasificación por etiología de la inestabilidad puede haber una traumática, que es más frecuente por posición forzada de la articulación. Puede ser directo o indirecto, contraposición o contracción muscular brusca. Y también hay un neurólogo de reposo y de la manipulación. Decimos también que en la automática existe un comienzo insidioso, molestias leves y reducción espontánea en los episodios de inestabilidad y en personas con hiperlaxitud. Aquí están las formas de clasificación de inestabilidad articular teniendo diferentes parámetros, los cuales relacionamos, por ejemplo, el grado de inestabilidad con el grado de luxación, por ejemplo. Las luxaciones traumáticas podemos hablar que en el sentido anatomopatológico se produce por una rotura de desinserción de la cápsula y ligamentos articulares en mayor o menor grado. La clínica básica es el dolor súbito, la deformidad y la impotencia funcional, y lesiones nerviosas o vasculares también. El diagnóstico tiene que ser con una anamnesis adecuada y un examen físico exhaustivo, una placa de rayos X de elección cuando es agudo, antes y después de la reducción para control. El tratamiento podemos decir que existe una reducción cerrada versus una abierta. Hay un periodo de cicatrización de partes blandas y un periodo de rehabilitación. Las complicaciones: hay una inestabilidad articular por reparación inadecuada, hay necrosis avascular al momento, se produce lesión de vascularización epifisiaria, hay lesiones neurovasculares, se puede llevar a isquemia clínica, a edemas linfáticos, paresis o parálisis, o una artrosis secundaria, una pérdida de contacto entre superficies. Las lesiones de fibrocartílago decimos que estas son estructuras intraarticulares y el deslizamiento ayudan al deslizamiento articular y para una mejor congruencia entre extremos óseos, para una mejor amortiguación también. Y la estabilidad y la propiocepción también son propiedades que esto puede tener. Y decimos que la vasculatura llega al al primer tercio del fibrocartílago que está en contacto con la cápsula articular. Estas lesiones tienen mejor potencial de cicatrización por la mejor irrigación. En la clínica principalmente se presenta el dolor, hay un derrame articular, hay síntomas mecánicos por atrapamiento como chasquidos o bloqueos o semibloqueos. El diagnóstico sería por una anamnesis, un examen físico. La resonancia magnética también puede ser importante y el gol estándar es la artroscopía. El tratamiento sería conservador versus el quirúrgico. El quirúrgico sería para la reparación, para el desviamiento y la resección completa. Las heridas articulares, decimos que hay una solución de continuidad de partes blandas que comunican el interior con el exterior, de afuera a adentro. Hay un mayor riesgo de infección de adentro a afuera, fracturas o luxaciones también. Y eso sería todo, compañeros, y muchas gracias por su atención.